hasta qué punto he llegado, cruzando Sevilla sin nada en la mano, no lo necesito, con su aire me basto. Sevilla entera bonita, de Tena a San Pablo y a Rochela. ¿Por qué lo de Juana? Pues porque nací el día de San Juan. Entonces, en mi familia hay tradición de poner el nombre del santo del día y Amalia por mi abuela. ¿Qué recuerdas de tu pueblecito de Cáceres? Bueno, pues de mi pueblecito de Cáceres recuerdo que es un pueblo muy chiquitito, muy bonito, pero tengo que decir que en la época en que yo nací, que fue en el año 1955, lo voy a decir, realmente el pueblo era un pueblo pobre que subsistía a base de la agricultura y de la ganadería. Y entonces no había subvenciones de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues resulta que si las cosechas venían bien, la gente vivía, y si las cosechas venían mal, pues se pasaba mal, ¿no? Yo nací, tuve la suerte de nacer en una familia muy estructurada, con unos padres que estaban volcados totalmente en sus hijos y que eran de la clase media. Mi padre era agricultor, ganadero, tenía sus tierrecitas, sus ganados. Y bueno, nos transmitieron unos valores que creo que es la gasolina que nos ha mantenido a mí y a mis hermanos durante toda la vida, que es el valor al trabajo, el valor al esfuerzo, el valor a la superación, a siempre pensar que se pueden hacer cosas, por muy difícil que sean las circunstancias, para mejorar la vida de los demás. Y bueno, son valores que, como ya digo, los llevamos grabados en la piel, y mi vida, igual que la de mis hermanos, es un reflejo de ello. A veces hemos conseguido cosas, a veces no las hemos conseguido, pero siempre hemos tenido como el esfuerzo y el trabajo como los medios para conseguir las cosas que queríamos en la vida. Es curioso, estamos hablando con la ilustrísima señora doña Juana Amalia Rodríguez Hernández. Ella es la representante nuestra a nivel general de Andalucía en el Congreso, y hoy he tenido la amabilidad de compartir mañana de agosto, un viernes, un día muy natural, y que los políticos se prestan también a ser humanos, es decir, que cuando hay esta convulsión tan grande de razón en un momento determinado, de tantas controversias idealistas, ella vivió en una época donde de verdad se sintió la pobreza y de verdad se sintió la rabia por gritar libertad. Sí. Es cierto, lleva toda la razón. Eso iba a decir, yo nací en un pueblecito muy pequeño donde realmente la gran mayoría de las personas eran pobres. Y bueno, ya digo, mi familia era de la clase media, muy media, y en medio de una gran dictadura, que era la dictadura franquista, ¿no? Entonces recuerdo de mi pueblo, es que esos recuerdos casi prefiero olvidarlos, ¿no? Era como una sociedad en blanco y negro, era una sociedad donde se respiraba la represión, la falta de libertades, bueno, pues todas las consecuencias de ser un país que vivía en la autarquía, sin querer abrirse al exterior, sin querer, en donde imperaban, bueno, por los criterios de la Iglesia, del cura, y de
los caciques de aquella época. Exacto. La parte de Extremadura es casi una oligarquía de grandes propietarios, de grandes fincas, y queda subyacente muy poquito para el resto, ¿no? Exactamente. El que yo sea socialista, bueno, yo tengo que decir que yo nací allí, que fue una época... He pensado que podría haber nacido en otra época y he pensado, a veces lo he compartido con mi marido, y mire, fuimos a nacer en un sitio, en el sitio más pobre de España, porque mi marido es de otro pueblecito de allí también, de Extremadura. Digo, fuimos a nacer justo en el sitio quizás más pobre de España en aquellos tiempos, y en una época donde todo era en blanco y negro, todo era muy triste, porque la falta de libertad conduce a la depresión, a la falta de futuro, a la falta de expectativas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero así como realmente nacimos en aquella época y en aquellos momentos, yo tengo que decir personalmente que bueno, que la vida a mí me ha dado muchas gratificaciones, se ha portado bien conmigo, el último regalo que me ha hecho la vida, así para poder resaltar, es el haber precisamente haberme dado la oportunidad de ser diputada nacional en representación de los ciudadanos y ciudadanas de esta gran ciudad y de esta gran provincia. Eso es un honor y un orgullo para mí, y que nunca le pagaré ni a esta ciudad, ni a sus habitantes, ni a mi partido, al Partido Socialista, que me quiso llevarme en sus listas, ¿no? Entonces, bueno, me dio eso, me ha hecho regalos como el ser la presidenta de la agrupación socialista de Triana, que es una agrupación, pues yo creo que emblemática, pero emblemática no a nivel de Sevilla, sino ni a nivel de Andalucía, sino a nivel de España, ¿no? Es una agrupación... Es referente, sí. Es referente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, aparte que nuestra presidenta sea de ahí, y sea militante de ahí, la hayamos visto crecer, bueno, aparte de eso, es porque el gran conjunto de los militantes que la componen son un ejemplo de calidad humana, de valores socialistas, de saber hacer y preocuparse por la vida de los demás. Yo tengo el honor de ser su presidenta y los quiero, y es mi segunda familia. Bueno, tenemos una gran suerte. Carmen Clarisa Castreño es una magnífica alcaldesa de Triana, una mujer con un talento extraordinario. Sí lo es, sí. Es la delegada de Hacienda de Sevilla, la mano derecha de Juan Espada, sí lo es. Pero además una persona humana, cercana, cae bien a todo el mundo, no hay distinción ideológica, cuando trata es como si fuera de tu casa, de tu mismo rol. Y después te ha acompañado por Trini, que es una magnífica directora general, tenés José Manuel, que es otro extraordinario, y después tenéis una serie de gente de la agrupación realmente importante que hacen su trabajo desde el silencio, pero que aparece como un trabajo bien hecho. Sí, es cierto. Bueno, verás, yo los conozco a todos, los quiero, aparte de ser compañeros de partido, son como si fuera, ya digo, mi segunda familia, ¿no? Pero son grandes profesionales, desde la delegada hasta la directora, el subdirector del distrito, y que se están volcando en hacer de esta ciudad una ciudad mejor, ¿eh? Se están volcando, cuesta trabajo llevar la gestión pública, cuesta trabajo, y nunca se hacen las cosas a gusto de todo el mundo, pero sí que es cierto. Decir que doña Amalia Rodríguez Hernández es letrada, es abogada, en este caso es licenciada en Derecho, por supuesto, pero su estudio los termina en ese mundo de la ciudad de Averroes y Maimónides, ¿no? Ahí en Córdoba, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo realmente... por haber nacido donde nací, en la época que nací, quizás no estaba destinada a ser universitaria. Mi familia, en la cual somos 3 hijos, mi hermano, que es mayor, yo soy la del medio, y una hermana que vino a los 9 años de nacer yo, o sea, la inesperada, en mi familia estaba clarísimo que el que iba a recibir una formación universitaria era mi hermano.
Y bueno, pues yo pues, haría en todo caso magisterio, que en aquel tiempo no era carrera universitaria, o tendría que esperar a que viniera un buen marido que me solucionara la vida. Pero en mi vida, y hablándome, retrotraigo a mi pueblo, ¿no? En mi vida se dieron una serie de circunstancias que, aunque en un principio, bueno, pues me hicieron sufrir, pues, o me hicieron pasar una mala racha, después revertieron hacia bien, ¿no? Y eso fue que claro, en aquel tiempo, es que a los jóvenes se les olvida. En aquel tiempo, en los pueblos, en las zonas rurales, no había institutos, no había manera de que los chavales y chavalas pudieran estudiar. Estaban las escuelas públicas en las cuales te daban una educación primaria muy general, pero que realmente no te servía después para entrar en la universidad ni una convalidación de lo que podría ser hoy el bachillerato, ¿no? Entonces, mi hermano, como estaba destinado a ser universitario, a los 8 años lo llevaron interno a un colegio, al colegio del Clarés que había en un pueblo, el pueblo más cercano, a Don Benito, ¿no? Yo me quedé como hija única con una gran tristeza, porque mi hermano era para mí, pero es que justo a los 2 años, más o menos, se dio un hecho que es histórico, que es la gran emigración de los pueblos, de las personas de Extremadura y de Andalucía a Cataluña, a Europa, al País Vasco, por razones de subsistencia, simplemente, por razones de subsistencia. Y entonces yo me quedé sin amigas, o sea, mis padres no emigraron porque ya digo que mi padre era agricultor y ganadero, y entonces me quedé sin amigas. Y ahí me dediqué, como consuelo a mi soledad, creo que me leí todos los libros que había en mi casa, en casa de mis abuelos, en todo el pueblo, y me hice adicta a la lectura. Y entonces, bueno, pues como consecuencia cada vez quería saber más, cada vez quería leer más, cada vez quería... Y a los 11 años le planteé a mis padres que sí, mi hermano iba a hacer una carrera universitaria, yo también quería hacer una carrera universitaria. Claro, a mis padres les descabalgó toda la planificación económica que los pobres tenían, porque ya el mantener un hijo fuera era otro apretarse el cinturón 3 agujeros más, ¿no? Pero bueno, como digo, tuve la gran suerte de nacer en una familia que estaban volcados en sus hijos y dijeron, bueno, pues si tú respondes, tú vas a ser universitaria. Y efectivamente pidieron una plaza a las Carmelitas de Cáceres, que era donde podíamos estudiar las niñas. Me fui interna y allí estuve interna desde los 11 años hasta los 16 años, que me vine a Sevilla a estudiar COU. Y me enamoré de Sevilla, o sea, ya dije, esta es mi ciudad, aquí me quedo, esta es mi gente, este es mi sitio vital. Y curiosamente la universidad es donde se incuba el idealismo, ¿no? Lo mismo que le pasó, yo coincido también estaba en cursos más anteriores, pero con Felipe, cuando estaba aquí en Sevilla, ¿no? Cuando era Isidoro, cuando fue el primer congreso francés, donde... y allí se dirigieron las primeras palabras de libertad, ¿no? Fue un tiempo realmente hermoso porque fue una transición ejemplar por caballeros, por auténticos caballeros de la política, gente que entendía mucho de política, que independientemente de su sensibilidad no eran sectarios, eran dialogantes y que entendían que todos, bajo la misma parihuela del paso de la dictadura, tenían que pasar a un espacio de libertad bien entendido y desde todos los puntos. Yo recuerdo hasta ese día del Viernes de Dolores, donde se dice el Partido Comunista ha sido legalizado y fue una gran alegría para muchísima gente que yo conocía. Y te puedo decir que yo que conocía aquella época de transición de los cambios de los ayuntamientos, cuando vino ese aire fresco,
había una gente importantísima en cualquiera de los partidos, y el Partido Socialista incluso más. Sí. Médicos, abogados, arquitectos, gente que creían en el proyecto. Total. Y que después de terminar su trabajo daban gratis su trabajo a los demás. Y era un auténtico, delirio estar. Yo lo conviví en la calle San Vicente, que allí era el sitio de la casa del PSOE aquí en Sevilla. Sí. Lleva toda la razón. Yo recuerdo esos años, yo hice COU aquí en el Instituto Murillo, y con la idea de entrar en la Facultad de Derecho. ¿Por qué me decidí por Derecho? Bueno, pues me decidí por Derecho porque mi madre, sin ella saberlo, realmente también nos había inculcado una idea. Ella siempre decía, este mundo está mal organizado. No es bueno que unos tengan tanto y otros tengan tan poco. Bueno, por mi casa del pueblo, por la casa de mis padres del pueblo, pasaban gente, ¿no? A lo mejor en aquella época con 5 o 6 hijos, pidiendo ayuda o simplemente pidiendo consuelo a que los escucharan, ¿no? Y entonces mi madre siempre decía, no es justo que este mundo esté tan mal organizado y que unos tengan tanto y otros no tengan nada. Y aquello, bueno, los mensajes de los padres parece que no, pero calan. Sí, calan. Y bueno, yo quería saber por qué estaba este mundo mal organizado, cuáles eran las reglas que nos estaban rigiendo, que regían esta sociedad y en qué había que cambiarla. Tuve la gran fortuna de entrar en la facultad, yo soy de la promoción 73-78, de entrar en la facultad en plena ebullición y precisamente en la facultad donde estaba lo que ha dicho usted ahora mismo, ¿no? Donde realmente bullían todas las ideas, todas las ansias de cambiar la sociedad, todas las ideas, todos los proyectos de libertad. Yo, nada más entrar, bueno, pues miré un poco a mi alrededor y empecé a ver qué organización política era la que... Porque, bueno, vivía Franco, pero ya más o menos... Todos los extentores, sí. Sí, eran los... Bueno, eran los extentores, pero bueno... Pero un poquito más relajado, sí. Sí, un poquito más relajado. Y... Pues allí hacíamos nuestras asambleas, lógicamente, y nos íbamos conociendo. Y yo quise conocer todas las fuerzas políticas que había en aquel momento para saber en cuál de ellas, porque yo tenía muy claro que quería participar en ese proceso que se estaba gestando, ¿no? Entonces, conocí al Partido Comunista, conocí al PP, entonces estaba el PT, estaba la CNT, estaba Falange, estaba Fuerza Nueva, estaba todo, y Juventudes Socialistas, el Partido Socialista. Y después de conectar con todo, de estar con todo, de asistir a asambleas suyas, de tal, vi que mi manera de pensar, mi modelo de sociedad, mis aspiraciones para mí, para mi familia, para todas las personas de esta sociedad, coincidían con lo que quería el Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, pues verás, entre lo que entonces pregonaban el Partido Socialista y el Partido Comunista, que era la igualdad, la fraternidad y tal, era bastante parecidos, ¿no? O sea, era llegar a una sociedad igualitaria en la cual... pero había una diferencia, para mí, súper importante. Para el Partido Socialista había un elemento que era la libertad del ser humano. Entonces, como dijo Fernández de los Ríos, ¿libertad para qué? Pues para ser libre. Libertad para ser libre. Para mí el ser humano tiene que tener libertad, ¿no? O sea, entonces no me sirven los sistemas totalitarios donde, de alguna manera, pues el sistema comunista o lo que era el PT, que entonces... tengo grandes amigos que estaban dentro de estas fuerzas políticas y que intentaron llevarme a exactamente, ¿no? Intentaron tal, ¿no? Y son personas súper encantadas. Después ellos han ido saliendo, bueno, eran más fruto de la fuerza de la juventud y el ansia de hacerlo todo. Entonces yo vi que para mí el Partido Socialista
era más real. Primero, bueno, más real, aparte que se adaptaba mejor a las aspiraciones del ser humano, ¿no? O sea, primero la libertad, después la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico para redistribuirlo, vale, pero libertad. Y además no llevando a cabo los cambios de forma traumática. Todos mis compañeros de otras corrientes en aquel momento abogaban por hacer cambios drásticos y yo no estaba de acuerdo con los cambios drásticos. El Partido Socialista tampoco, como después demostró, tampoco estaba de acuerdo con cambios drásticos. Entonces, bueno, pues de hecho yo creo que no me equivoqué, ¿no? Porque a partir de entonces yo me ligué al Partido Socialista. Bien, es cierto que en quinto de carrera me casé en aquel tiempo como ¿Todas las poncitas? Sí, era lo normal. Yo me casé porque, bueno, estaba terminando la carrera, mi novio de 5 años había terminado medicina y, bueno, nos casábamos así, con 22 años. Sí, bueno. Libertad. Exacto. Entonces, bueno, pues, por eso que antes me preguntó, ¿por qué terminé? Porque yo hice hasta el último trimestre, el último cuatrimestre de quinto aquí en Sevilla, y por eso siempre digo que estudié la carrera en Sevilla, y me trasladé a Córdoba porque mi marido era médico ya y le dieron una plaza en Córdoba. Entonces, bueno, yo no sé cómo en qué pensábamos en aquella época, 22 años, vamos. Entonces hice el traslado de matrícula y me fui allí. Digo, bueno, esto lo termino yo aquí y ya está. No me acuerdo ya por dónde iba, pero ahora realmente... iba María dentro del planteamiento de esa libertad que se buscaba. Sí. Ahí está el Congreso de Suresnes, donde realmente Isidoro Felipe González, en un momento determinado, dice: somos socialistas antes que marxistas. Entonces, ahí es donde hace el punto y aparte, y estrecha y abre también la bolsa de votantes y dice: los que no quieren ser comunistas pueden estar con nosotros porque pensamos en un término medio, no pensamos en exclusiones, ¿no? Estamos de acuerdo, sí. Aquello fue el punto crucial para el Partido Socialista y para la sociedad española, no tenemos que olvidar. No fue la boca de aire fresco, no cabe duda, para todo el mundo. Para todo sin el mundo. exclusión de pensamiento. Para todo el mundo. Aquello fue el gran paso que se dio en beneficio de la sociedad española. Y de hecho, como fruto de aquello, fue por lo que se ganaron las elecciones del 82. Se perdieron... Siempre está en el centro derecha y en el centro izquierda. Ahí es donde está el... Exactamente. Y él tuvo la habilidad de ocupar su espacio. Exactamente, ahí había muchos intelectuales, había mucha clase media de profesores, médicos, ingenieros, grandes intelectuales, escritores, poetas, del mundo de la cultura, del arte, del mundo de... que no solamente eran los trabajadores eran también, pues todas las clases medias se sentían identificados con un proyecto que lo que quería era una mayor apertura, la igualdad de oportunidades para un mundo en progreso donde se repartiera ese progreso y los beneficios de ese progreso por toda la sociedad, no solamente como lo que está pasando ahora en pocas manos, sino se repartiera y que todo el mundo se creara un verdadero estado de bienestar, que se hizo. Por eso digo que se hizo en el año 82, no nos podemos olvidar que empezó realmente la transformación con la llegada del... Sí, con la llegada al gobierno del Partido Socialista, con Felipe González, se comenzó la gran transformación de este país, de modernización, de crear el estado de bienestar, se generó...
Bueno, por la sanidad pública universal, la educación pública universal y de calidad, la posibilidad de que el hijo del último trabajador de una fábrica pudiera ser mañana, si quería, si se esforzaba y si era capaz, el llegar a ser el presidente del gobierno. Eso es lo que queríamos los socialistas y eso es lo que queremos. Fíjate, Valia, que yo recuerdo aquel tiempo grandes políticos como nuestro añado Chiqui Venegas, ¿no? Sí. Un gran personaje de una gran capacidad política y una mano derecha importante de Felipe en el País Vasco, ¿no? Auguraba muchos recursos y mucha temperamento y a la vez mucha claridad de ideas, ¿no? Fue un gran político y en el momento justo que lo necesitaba Felipe. Sí, es cierto. Bueno, verás, en aquel momento hubo... ¿A cuál mejor? Sí. Sí, había una playa de... Sí, muchos hombres y mujeres. Y eso que las mujeres, tengo que decir... que no era paritaria al principio. No fue muy paritaria, no, es que no nos dejaban aparecer, o sea... Era muy machista. Sí. Bueno, ahora en la celebración del congreso que hemos tenido cuando a Susana se le ha elegido de nuevo secretaria general regional, se hizo una exposición de aquellos años con fotos y con recuerdos, con un vídeo y tal. Bueno, y tú veías y tú decías, vamos a ver, ¿qué pasa? Que no había nada más que hombres en aquel momento en el partido, ¿no? Es que no te dejaban aparecer en la foto, verás, o sea, Bueno, yo me acuerdo, en una de las fotos que aparece Amparo Rubiales y aparecen 15, son 15 consejeros y Amparo Rubiales solamente, ¿no? Sí, y en todo. El personaje yo estuve no sé mucho con Amparo y tu marido es arquitecto, somos muy amigos, son de pila. Y te puedo decir que sigue con las mismas ansias, lo mismo que Rosa Mar Prieto, otra gran política sevillana, que también estuvo liderando una época del Ayuntamiento de Sevilla. Y mucha gente importante, pero es verdad, pero tenemos que explicarle a la juventud que parece que estamos hablando de Illo Tempore, pero hace 50 años en las plazas de los pueblos de Badajoz llegaban los jornaleros, se ponían de pie uno al lado de otro y llegaba un capataz y decía, tú sí comes hoy, tú no comes hoy, porque es el sustento del trabajo, y hemos pasado a la libertad en 50 años. Que esta gente joven que hablan de memoria no entienden lo que es de verdad pasar las necesidades. No saben la transformación tan enorme que ha vivido esta sociedad. Afortunadamente, y lo que no queremos es, desde luego, desde mi partido no queremos volver para atrás en ningún sentido, porque creemos... y la gente joven se piensa que los derechos conquistados no se pueden retrotraer, y no es cierto. La historia demuestra... Estoy de acuerdo contigo. No es cierto, porque la historia demuestra que los avances van para atrás, van para adelante, van para atrás, van para adelante, y como no haya unas ideas firmes y unos posicionamientos firmes que lo defiendan. Hay un reglamento de juego que hay que cumplir. Lo mismo particular, aquí que se salga falta, y al que no hay que expulsarlo, porque es que en esta libertad pasamos al libertinaje adquirido. O sea, hoy encontramos gente que defiende la pobreza y la libertad desde los 4.000 euros al mes. Claro, a mí que no me cuenten historia porque han visto que eso es maravilloso. 4.000 euros al mes por decir lo que te da la gana, insultar al público, pues eso es extraordinario. Y eso es un error en la política. Claro, total, eso estoy de acuerdo con usted en todo eso. Entonces, bueno, pues realmente, como decía antes, claro, es que la gente joven no ha conocido eso de que llegara el capataz y dijera tú sí, tú no, tú sí, tú no, y del hambre y la necesidad que había en aquellos tiempos, y eso, y que bueno, yo pude estudiar con 3 vueltas que se dieron al cinturón mis padres, pero es que yo estoy segura que en un pueblecito pequeño, pero que había personas con la misma capacidad
que podía haber tenido yo y que no pudieron estudiar porque al revés, tuvieron que emigrar, irse a Alemania a trabajar y a hacer ayuda. No había un sistema de becas, no había institutos en las zonas rurales donde se pudiera acceder a un bachillerato, no había. Estaban los colegios de monjas y de curas en las capitales de provincia y allí era donde se iban los hijos de los que podían pagarlo. Las becas no existían, ni existían la posibilidad de... Cuando estamos en estos momentos y no le damos valor a lo que es el estado del bienestar social, que esto es lo más grande que puede ocurrir en el mundo. La gente no se lo piensa. Esto parece que es como un televisor que todo lo enchufa a la prensa, la imagen. Esto es un proceso entrelazado, desde que tú llevas un 010 para que automáticamente mande una ambulancia si te caes en la calle, no te pregunta quién eres y te atiende un paramédico, te coge y te lleva automáticamente al hospital. Si te hace falta sangre no van a preguntar cómo, si hace falta un escáner, una radiografía, un TAC, no miran en absoluto. Está primando lo que es el hombre o la mujer, el ser humano, sobre cualquier cosa. Beca para los niños, becas infantiles, ayudas sociales. Me refiero, es tanto lo que se da y damos tan poco a cambio, porque nada más que pedimos. Somos un país de pidones, es decir, hay que devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que todos deberíamos de aportar conforme a nuestra capacidad, en todos los aspectos, intelectualmente, económicamente. El que más gana debe de pagar más impuestos, el que tiene más capacidad debe de entregar parte, más capacidad, digo, intelectual, debe de entregar parte de su patrimonio intelectual en beneficio de los demás, debe de... porque la sociedad se lo ha dado todo, porque este estado de bienestar, como usted dice, le ha posibilitado a todos los jóvenes y a todos los que estamos aquí, estar donde estamos. A los ricos les ha hecho, y a los grandes empresarios les ha hecho posible el que ganen mucho dinero. Por eso me hace mucha gracia cuando dice, bueno, verás, es que los ricos pagan mucho. Digo, bueno, es que los ricos pagan de acuerdo primero a lo que ganan, y segundo, es que son los que más se benefician de los progresos y de los adelantos de esta sociedad. Dice, no, es que bueno, no utilizan la escuela pública ni utilizan la sanidad pública, no, pero utilizan las grandes infraestructuras, los puertos, helipuertos, utilizan las redes sociales ¿y cuántos millones se ha gastado de dinero público en estructurar todo eso para que las mercancías, para que las redes del comercio, de la empresa pueda funcionar? O sea, esto es un engranaje total, y para que vaya bien todos tenemos que sentirnos solidarios, todos, en mejorar el funcionamiento y no ser rácanos a la hora de entregar nuestro esfuerzo para mejorarlo. Dos puntos fundamentales de el gobierno socialista, año 92, punto de salida, Olimpiadas en Barcelona, Expo en Sevilla. Hoy 27 años, hace unos días que cumplimos 25 años de aquella fiesta tan especial, donde una cartuja, algo que estaba detrás de una tapia de la calle Torneo, que ni se veía el río, totalmente llena de hierba, y por donde pasaban las orillas fangueras, el ganado, pues pasa a ser de un pasto de ganado a la parte más rica en instalaciones de fibra óptica del mundo, que se llama Isla de la Cartuja. Es cierto, fue la gran transformación de nuestra ciudad. Bueno, aparte creo que la gran transformación y un impulso para España entera, ¿no? Y si eso Sevilla no hubiera crecido. Nada, eso lo sabía muy bien Felipe González. La visión cuando decía, le pedían los catalanes que se empezara el AVE de Cataluña a Madrid, y no de Sevilla a Madrid. Decían, no, hay que empezarlo de Sevilla a Madrid, porque si se empieza de Sevilla a Madrid no va a llegar nunca. Exacto. Sabía que el sur era importante. Exacto. Y bueno, se construyeron pues las grandes vías de comunicación. Vamos, la red de autopistas, autovías que tenemos ahora mismo en Andalucía fue como consecuencia de la Expo. Bueno, pues sí, fue una transformación. Ese S30 fue espectacular, porque hizo un segundo cinturón de ronda auténtico, y se hizo ya la intramuro, la extramuro y la exterior, ¿no?
Yo recuerdo con Jacinto Pellón, recuerdo Sí. también mucho al padre de Felipe González y en Bellavista, coincidimos muchas veces cuando íbamos algunos amigos al campo. Un hombre también, un vaquero de allí de Bellavista, sencillo, o sea, Sí. te puedo decir que es un hombre cercano, nunca, ni decía que era su hijo, o sea, no iba por la vida de gente normal, Total. ¿no? De gente normal, ¿no? Y después, yo quiero hablar un poco de esta Sevilla industrial que tú conoces a través de tu dirección de comercio en un momento determinado, ¿no? Tenemos aquí, bueno, al presidente el señor Rus, de los empresarios andaluces, Miguel Rus. Tenemos también en otro momento determinado que coincide con Carmen Castello, directora de Puerto, aquí en Sevilla. Y Sevilla, el comercio y sus ríos, la importancia que le dice en su momento. Sí, es muy, muy importante. El puerto de Sevilla es uno de los puertos más importantes que existen, ¿no? Respecto a recepción y de, comercio. La zona portuaria, yo creo que está al alza además, o sea que es que cada vez va para arriba, y Sevilla creo que no la valoramos en el potencial y lo que tiene, o sea, porque quizás lo desconocemos. Desconocemos el parque tecnológico, todo lo que hay ahí en esa carta. Eso es digno de dedicarse a conocerlo y a verlo, ¿no? O sea, lo que hay y el potencial que genera como incubadora de empresas, yo creo que ahora mismo Sevilla está en un momento estupendo para tener el lanzamiento. Tenemos grandes empresarios que han nacido aquí y que ahí en el Aljarafe, chavales jóvenes emprendedores ingeniería de software que están dando un juego extraordinario y facturando millones desde el silencio. Sí, bueno, y en el tema de los aviones, de la aeronáutica. Del parque, sí. Exacto. Airbus. Sevilla y su provincia realmente creo que está en un momento excepcional para despegar del todo, pero es que ya tiene una gran riqueza industrial y una gran riqueza tecnológica y un gran potencial humano, de gente joven, de gente emprendedora, de gente que lo de Miguel Rus, yo no lo sé, creo que le he tratado poco, o sea, no coincidió ya. Un hombre joven, además de la familia Rus, de los grandes constructores, y además de eso, como presidente, una persona también entusiasmada con el río. Casi en el último momento se firmó un acuerdo de la zona franca de Sevilla, la hizo Juan Espadas, casi al filo del límite de perderse esa posibilidad, ¿no? La zona franca de Sevilla comprende hoy unas 200-300 hectáreas más o menos. Tenemos la parte, en principio, de fábrica de ladrillo, que lo va a ser la entrada. Después tenemos un acordonamiento posterior de toda la alambrada. Y después aquello se va a segmentar en posición de la empresa, en posición de la cantidad de empleo que cree y de las necesidades que tengan, ¿no? Entonces, la zona franca va a ser también una cosa importante que sea a medio y largo plazo. Sí. Nosotros, de hecho, yo hice una iniciativa, una PNL en el Congreso, pidiéndole al gobierno central su apoyo y que para potenciar la zona franca. Exactamente. Y también para que se nos dieran los beneficios que otras zonas francas tenían respecto al sistema de recaudo. Impositivo, sí. Tributario era muy importante porque había una exención de aranceles, pero había una condición de contratación. Exactamente. Entonces, lo hice el año pasado y realmente la contestación del gobierno central no ha sido la que me hubiera gustado. Hay una autoridad portuaria que lo tenemos aquí y yo creo que el hombre está muy en sintonía, ¿no? Sí. Bueno, mira, Manolo Gracia, ¿no? El autor de portuaria. Sí, estupendo y... Totalmente. Pero verá que
no depende de la autoridad portuaria. Sí, depende del gobierno. Depende del gobierno central. Sí. Bueno, esperemos que lo volveremos a pedir. Hay que solicitarlo de nuevo. Sí, hay que solicitarlo de nuevo. Lo volveremos a pedir. O sea, no la primera será la tercera la vencida. Sí, o sea, verás que a repetitivos y a insistentes en las cosas no nos va a ganar nadie. Nada. Como directora general de Comercio y Turismo, ¿llegaste a tocar turismo también? Verás, no. Yo no he sido nunca directora general de comercio. He sido secretaria general de turismo. De turismo. Y fui directora general de defensa de la competencia. Sí. Y fui también, directora general de comercio, pero fue supliendo a a Rosamar Prieto. Ella la felicita porque fue su santo. Eso. Fue supliendo a Rosamar cuando ella tuvo... Sí. Entonces, estuve ahí un tiempo, pero... Realmente yo directora general de comercio no fui nunca. He tenido muchas responsabilidades preciosas y en las cuales he estado encantada y he disfrutado. Pero bueno, como secretaria general de turismo que sí fuiste, sí. Lo que no cabe duda es que hemos pasado de tener una pernotación y media en Sevilla a tener dos. Sí. Hemos pasado prácticamente la una iniciativa de subir el turismo exponencialmente. Sí. Sevilla, ciudad de turismo. Sí. Yo creo que se está haciendo bien. No somos un sector, somos la industria del turismo aquí en Andalucía. Exactamente, sí. Realmente el turismo representa el 13% de nuestro PIB, O sea que en verdad España recibe por el turismo los mismos ingresos que recibe Arabia Saudí por el petróleo. O sea, no es. Entonces, es un sector que para nosotros es fundamental y además que genera muchísimo empleo. Lo que tenemos, y siempre yo cuando fui secretaria general de turismo, y ahora siguen y mi consejero, que es Javier Fernández, sí. Que es una gran persona y está poniendo el turismo andaluz cada día en más alta escala. Realmente lo que él quiere, y ya queríamos también, era que si es una de nuestras fuentes principales de ingresos y creadoras de empleo, que ese empleo no se ve afectado por la estacionalidad. Convertir, a ver si conseguimos que se haga un turismo. Que todo sea de enero a diciembre y no sea 3 meses. Claro. Entonces, en toda Andalucía, no solamente en Sevilla, ¿no? Sino lo que siempre tratábamos de conseguir era aumentar la calidad, porque empleo es verdad que genera, pero queremos que sea empleo de calidad, número uno, y segundo, que no esté... que no sea vulnerable a la estacionalidad del turismo. De todas maneras, Amalia, hay siempre posibilidades, sí. ¿No? O sea, por ejemplo, viajes, por ejemplo, los viajes del Inserso, y esos hacen que los hoteles en determinadas épocas se mantengan, ¿no? Sí, no pierdan el poder. Entonces, uno de los objetivos era que nosotros tratábamos de promocionar este tipo de viajes no solamente para nuestros mayores, no aquí solo, sino para los mayores europeos. Siempre les gusta viajar a España. España es un lugar un destino turístico apetecible para todos nuestros vecinos europeos, ¿no? Entonces, lo que tratábamos era porque yo ya me desconecté de ahí y estoy dedicada a otros temas, ¿no? Ahora en el Congreso llevo otros temas, no estoy dedicada, pero sí que tratábamos, teníamos dos objetivos. Uno, que el turismo fuera cada vez, lógicamente, supusiera un... Más largo tiempo de estancia. Más largo tiempo de estancia. Y más gasto. Más gasto. Un turismo de más gasto que generara mayores ingresos, pero que dichos ingresos no solamente se quedara en las manos de los empresarios, sino que repercutiera también en la calidad del empleo que generaba el turismo y en que no hubiera tanto trabajo estacional, sino que se mantuvieran los hoteles abiertos. Llevábamos también
Otra iniciativa que hicimos allí en el Congreso era precisamente esa, ¿no? De pedir al gobierno que de alguna manera se aliviara toda la carga impositiva de los hoteles que permanecieran abiertos durante la época de temporadas bajas, ¿no? Que mantuvieran abierto, mantuvieran en el empleo, obviamente, sí. Porque si no mantienen el empleo de nada nos sirve que estén abiertos. Entonces que mantuvieran tal y que se promocionara lógicamente todo ese tipo de ocupación fuera de nuestra frontera. De todas maneras, España siempre ha sido una parte privilegiada del turismo. Lo somos aún más. De los años 60. Sí, pero lo somos más, sí, desde el tiempo de Gutiérrez Morillo, cuando empezó a hacer allí... Bienvenido, señor Marza. Claro. Marbella se cambió de un barrio de pescadores a hacer zonas extraordinariamente potentes. Pero bueno, hablando de la actualidad, creo que el esfuerzo que hace también la Consejería de Asuntos Sociales, la de Turismo, la de Gobernación, la estabilidad que tenemos aquí, y dentro de países limítrofes como puede ser Portugal, como puede ser Grecia, que están en un estado latente pero que no tienen la capacidad de fuerza que tiene ahora mismo España. España sí es un lugar preferente, y además porque por demografía la gente cada vez son mayores y tienen más tiempo para divertirse, más tiempo y viven más. Sí, es cierto, y eso, bueno, tenemos que ponerlo en valor, sí. Ponerlo en valor y que revierta, como he dicho antes, en el bienestar general. El bienestar lo da la tasa de ocupación de empleo. Eso está claro, y que el empleo sea de calidad, porque ahora mismo, yo ahora mismo estoy en el Congreso y estoy en la Comisión de Empleo. Pedí que me metieran en la Comisión de Empleo y en la Comisión de Pacto de Toledo, las pensiones. Sí. O sea, dos cosas bastante duras, ¿no? Bueno, después, así un poco más ligerito, pedí la Comisión de Cultura, que es muy bonita, pero bueno, de empleo, por estar en empleo y por estar precisamente también en el tema de pensiones. Bueno, pues hay una cosa que tenemos muy clara, por lo menos yo, que es que empleo se está creando. Pero bueno, ¿qué calidad de empleo? Bueno, desgraciadamente lo ideal es que la gente comamos 3 platos al día, pero entre no comer, comer un plato, comer después 2 platos y ir aumentando, yo creo que todo ha sido un poco paralelo, porque los esfuerzos han sido de todos, aquí no hay esfuerzo ni de un partido ni de otro, eso no es cierto, es del país, es del pueblo el que lo hace. Es del país, pero es cierto que si ya España está creciendo al 3%, ya ayer o antes de ayer, 3,1, el ministro de Economía hablaba que que se prevé el 3,1, ¿no? Y tal. Entonces, pues también es lógico que no solamente se recupere las ganancias, ¿no? O sea, esas ganancias habrá que de alguna manera revertir, tendrán que revertir en el empleo, en la calidad del empleo, en los salarios, en la estabilidad en el empleo, porque además eso revierte en otra cosa, revierte en la salud de la caja de la seguridad social. Sí, de verdad que te interrumpa. Tú fíjate ahora el problema que ha habido con la seguridad en el Prat, debidamente a que se han externalizado algunos servicios, lo hacía la Guardia Civil, ahora es una empresa privada la que lo hace. Estamos dando 16 millones de beneficios al año y no era lógico que cobrase 900 euros un trabajador. O sea, me refiero, ahí tiene que estar el gobierno un poco más ágil y las centrales sindicales mucho más ágil, que no tienen conversión actualmente por todo lo pasado, y tienen que tomar fuerza equilibradamente. O sea, a mí me gusta mucho el tiempo que tuvimos nosotros como gran artífice y entonces presidente del sindicato, en este caso secretario general, que fue, ya te lo diré exactamente, que es médico, es un magnífico. Hidalgo, eso es, Hidalgo. Y este hombre fue capaz de equilibrar un poco los términos, sin ser muy sectario. Dice, señores, si ustedes ganan, está bien que ganen,
pero también no piden el dinero, sino que llega al trabajador, porque eso es garantía de más compras y garantía de evolución. Ahí está el tema. Es que lógicamente, si la riqueza se queda solo en unas pocas manos, pues, en realidad lo que se lleva a cabo es un empobrecimiento de la sociedad, porque cae, bueno, lo primero que cae, desde luego, es la caja de la seguridad social. El déficit de la hucha de las pensiones, de todo eso, eso proviene directamente de las cuotas que se ingresan. Entonces, bueno, menores salarios, menores cotizaciones, menor grado de ocupación o más trabajo a tiempo parcial, pues lógicamente menos cotización. O sea, eso influye y es un tema muy importante, el tema de las pensiones. Bueno, tenemos 9 millones de pensionistas y a mí no me sirve el que me digan es que hay un problema estructural demográfico que va a hacer que las pensiones de aquí a unos años se rebajen o... No, mire usted, porque no hay un problema demográfico. Es cierto que hay un envejecimiento de la población, afortunadamente, porque cada día las expectativas de vida son superiores, pero eso es una alegría, ¿no? No es un mal de la sociedad, pero no es cierto que no haya jóvenes para poder trabajar. Lo que falta son puestos de trabajo, ¿no? Si no, ¿por qué iba a haber un 40% de paro? Luego, esa excusa de que hay que limitar la actualización de las pensiones al 0,25%, lo cual supone que dentro de 10 años los pensionistas actuales van a perder, como se mantenga esa ley, la ley de 2013, van a perder han perdido, si se mantiene, poder adquisitivo, sí, un 25%, que no es moco de pavo, Entonces, bueno, pues, mire usted, eso no se soluciona, eso no es un problema de demografía, de que haya pocos jóvenes y muchas personas mayores, porque realmente hay un 40% de los jóvenes que están en paro. Entonces no es que haya falta jóvenes, es que hay un sistema laboral que no está haciendo sostenible el sistema de seguridad social tal y como hasta ahora lo teníamos concebido. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esto, ¿no? Y desde luego, como viceportavoz en la Comisión de Pacto de Toledo, toda mi fuerza va a ir encaminada a la derogación de la ley del 2013, por el cual se estableció esa limitación de subida, de actualización. El Pacto de Toledo está consumado, pero hay un momento determinado en que hay que dar una vuelta, hay que asegurarlo, porque los tiempos, afortunadamente, vivimos más. La esperanza de vida es mayor, cada vez tenemos más calidad de vida, cada vez vamos más al médico, y todo eso influye también en que los gastos aumenten, disminuyan los ingresos son cortos, y hay que equilibrar eso para que eso no vaya a faltar nunca. Bueno, verás, yo eso creo que es una media verdad, que a fuerza de repetirse por determinados sectores, y lo digo aquí, lo he dicho en la comisión, se lo dije al presidente. Entonces, ¿cuál sería el silogismo real? En mi opinión, el silogismo real es que haya una mejor redistribución de la riqueza, haya mejores... Vamos a ver, estamos volviendo a la época...